Muy buenas a todos, en la clase de hoy vamos a hablar de los seres vivos, de la clasificación de los seres vivos. Este vídeo está especialmente dedicado a mis queridos alumnos de Biología y Geología de primero de la ESO. Vamos a ello. En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes y el ser humano pues ha tenido y tiene la necesidad de ordenar, de organizar prácticamente todo, y con los seres vivos también lo ha hecho. Los seres vivos se clasifican en 5 grandes grupos que se llaman reinos, que son reino moneras, que son las bacterias básicamente, reino protoctistas, que incluye a protozoos y algas, reino de los hongos o reino fungi, donde se incluyen setas, mohos y levaduras, reino vegetal, que incluye a las plantas, y el reino animal, que obviamente incluye a los animales. Veamos las características principales de cada uno de ellos. Empezamos por el reino moneras, que está formado, como os he dicho antes, por bacterias. Y como tenéis en la imagen, las bacterias son procariotas, es decir, no tienen núcleo, su ADN está libre en el citoplasma, son unicelulares, están formados por una única célula, su tamaño suele ser muy pequeño, unas 10 veces más pequeño que el de una célula eucariota corriente. Tienen además diferentes nombres en función de su forma, así vamos a tener los cocos, que tienen forma esférica, bacilos, que tienen forma como de bastoncillo, vibrios, que tienen forma como de coma ortográfica, y espirilos, que tienen, o su forma es una espiral. Además, presentan ambos tipos de nutrición, es decir, autótrofa y heterótrofa. Las bacterias autótrofas son capaces de sintetizar su propio alimento, como por ejemplo las cianobacterias, que son unas bacterias fotosintéticas que fueron las que originaron el oxígeno atmosférico. Otras bacterias, sin embargo, presentan nutrición heterótrofa, es decir, no son capaces de fabricar su propio alimento y necesitan incorporarlo de otros seres vivos. Por ejemplo, de la descomposición de organismos muertos o de desechos, lo que se llaman bacterias saprófitas. Tienen pared celular de mureína. Y otra de las características de las bacterias es que algunas producen enfermedades, infecciones, por lo que tienen que ser tratadas con antibióticos. Por ejemplo, producen enfermedades como la neumonía, la tuberculosis, el tétano, sífilis, aunque también existen otras bacterias que son beneficiosas. Por ejemplo, utilizamos bacterias para producir alimentos, como puede ser el caso del yogur o del queso. Seguimos. Reino protoctistas. Aquí se incluyen tanto a los protozoos como las algas, que, aunque comparten algunas características como las que tenéis ahí indicadas, es decir, son eucariotas, pueden ser uni o pluricelulares, su nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa, y algunos pueden tener pared celular. Lo cierto es que son seres vivos muy diferentes entre sí. Los protozoos tienen las siguientes características. Son unicelulares, viven en el agua, en el suelo o en el interior de otros seres vivos, y además causan enfermedades. Por su parte, las algas pueden ser unicelulares, que forman parte principalmente del plancton, pero otras también pueden ser pluricelulares, y son capaces además de fabricar su alimento de la misma forma que las plantas, viviendo en mares, ríos y lagos, fijadas en las rocas. Seguimos. Reino de los hongos o reino fungi. Y aquí se incluyen tanto las setas como los mohos y las levaduras. Y tienen las siguientes características. Son eucariotas, es decir, tienen núcleo, pueden ser unicelulares como las levaduras o pluricelulares como las setas y los mohos. Su nutrición es heterótrofa, generalmente se suelen alimentar de restos de seres vivos en descomposición, hojas, madera, estiércol, etc. Y además tienen pared celular de quitina y viven fijos en un lugar. En la imagen, por ejemplo, estamos viendo pues la casa de David Nomo. Seguimos. Reino vegetal, las plantas. Las características que tienen son eucariotas, es decir, tienen núcleo, están formados por más de una célula, son pluricelulares, su nutrición es autótrofa, es decir, son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias sencillas como el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono, con ayuda de la luz del sol, por lo que no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Os dejaré mi vídeo de la fotosíntesis como etiqueta para que le echéis un vistazo. Y además tienen pared celular de celulosa. A todo esto hay que añadir que viven fijas al suelo y no tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos, pero a pesar de esto son capaces de reaccionar frente a determinados estímulos. Por ejemplo, lo que se llama el fototropismo. ¿Qué es eso? Pues el fototropismo, que es típico, o el ejemplo más claro lo vais a encontrar en los girasoles, es que son capaces de orientarse en función de donde exista una mayor intensidad de luz. Pero esto ya lo veremos en próximos capítulos. Y por último, el reino de los animales, cuyas características son las que tenéis ahí, es decir, son eucariotas, pluricelulares, son heterótrofos, es decir, no son capaces de fabricar su propio alimento,
por lo que se alimentan de otros seres vivos, no tienen pared celular, sino que tienen un esqueleto que les da rigidez y consistencia. La mayoría, además de lo que tenéis ahí, son capaces de desplazarse de un lugar a otro y tienen sistema nervioso, más o menos complejo, y también órganos de los sentidos. Por eso reaccionamos, porque nosotros estamos incluidos aquí, rápidamente a los cambios que captan. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, la explicación de los diferentes tipos de seres vivos que podemos encontrarnos. Espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea a través de los comentarios del vídeo o a través de mi correo electrónico, que podéis encontrar en mi blog, fran_sb_hotmail.com. Mucho ánimo, un saludo y no olvidéis suscribiros.